Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar en recursos naturales. Semana 7, fase 1. Recordemos que cada semana vamos a desarrollar uno o varios contenidos y la semana pasada estuvimos viendo los recursos renovables y no renovables. Ahora vamos a ver cuáles son estos recursos naturales. Los recursos naturales que son de gran importancia para todos nosotros. El ser humano pues no puede vivir sin sus recursos naturales. Vamos a ver. Recuerda siempre ubicar en el inicio de su tarea la fecha, unidad 2, recursos naturales, tesoros que compartimos, fase 1, semana 7, y el contenido, que es el suelo y su riqueza. Entonces, después de analizar el contenido, vamos a elaborar algunas actividades. Literal A, usted anote en su cuaderno. A, motivación, actividad 1. Lee el siguiente texto. Esto es lo que usted va a anotar. Luego va a leer. Ahorita no le pide que lo escriba, solo que lo lea. Veamos. La práctica de talar y quemar es una costumbre generalizada en Centroamérica. Esta práctica no solo atenta contra el suelo y el clima, sino también provoca contaminación por humo, destrucción y cambios bruscos en la temperatura y el hábitat. Los incendios destruyen los hongos y bacterias que viven en el suelo y que ayudan a descomponer la materia orgánica para convertirla en nutrientes. Lo mismo ocurre con las lombrices de tierra y otros microorganismos que viven en el suelo y que ayudan a su aireación y fertilización. Una buena práctica de la agricultura es colocar en los surcos los restos de plantas que resultan de las chapodas o al rozar estos materiales orgánicos se incorporan al suelo y lo fertilizan, con lo cual se mejora el rendimiento de la cosecha. Ahí tenemos un poco de información acerca de la tala de árboles y la quema de los suelos, ¿verdad? Que no es beneficiosa para los suelos. Ahora, usted después de leer esta información va a responder lo siguiente. Anote en su cuaderno. Responde lo siguiente. Lee y comenta la lectura con tu familia. Usted va a leer el texto y va a comentar. Va a comentar de qué trata, ¿verdad? Qué es lo que le está contando este fragmento. Luego, número 2. Escribe un resumen sobre las consecuencias de la deforestación en la población y en el medio ambiente. Ahora usted va a escribir en su cuaderno un resumen, o lo que usted pueda, sobre cuáles son las consecuencias de la deforestación. ¿Qué consecuencias tiene que nosotros estemos cortando, talando los árboles? ¿Cuáles son las consecuencias para la población y nuestro medio ambiente? Número 3. ¿Por qué son dañinas las quemas? ¿Por qué son dañinas? Ahí en el texto leímos por qué, ¿verdad? Anote por qué son dañinas las quemas. Y número 4. Elabore una lista de plantas y animales que son afectados por la acción de las quemas. Haga una listita. Por aquí en el texto decía, ¿verdad? Entonces usted elabore una lista de cuáles son los animales y las plantas que salen afectadas a la hora de realizar las quemas. Luego pasamos al literal B. Debes saber. ¿Qué debes saber? Usted anota en su cuaderno, literal B, ¿qué debes saber? Actividad 2. Lee el siguiente texto. Anote eso. Luego lea. El suelo es la capa de materiales orgánicos y minerales que cubre la corteza terrestre y en la que se desarrolla la vida vegetal y animal. Su espesor y su fertilidad varía de un lugar a otro, según sea su origen, uso y conservación. Cada tipo de suelo tiene un uso determinado. Su productividad
depende del manejo adecuado y de los cuidados que reciba. El suelo fértil tiene abundante vegetación y en él se desarrollan diversos cultivos. Sus características principales son: generalmente presenta un color oscuro, casi negro. Así se ve el suelo fértil, ¿verdad? Oscuro, casi negro. Contiene abundante material orgánico y otros elementos nutritivos del suelo, como arena, limo y arcilla. Retiene la humedad, se ve húmedo, ¿verdad? Contiene partículas que permiten la aireación y filtración adecuada del agua. Entonces, estas son las características de un suelo fértil. En cambio, en un suelo infértil se ve seco, árido, aquello, hasta rajada la tierra. Esas son tierras secas donde no crece nada, ¿verdad? Entonces, pero aquí estamos hablando de los suelos fértiles, donde se hacen las cosechas. ¿Sabías que un suelo infértil puede dar origen a un suelo fértil? Cuando las plantas y animales mueren, su materia orgánica se mezcla con la tierra, produciendo el humus, que contiene abundantes minerales útiles para el desarrollo de las plantas. Así, en América Central se pueden observar 3 tipos de suelos: suelos arenosos, limosos y arcillosos. Esos son los 3 tipos de suelos que existen en América Central. El suelo nos alimenta. El suelo contribuye a producir los alimentos que mantienen la vida. Algunos alimentos se consumen directamente de las plantas y animales que lo producen, como las legumbres y la leche. Otros alimentos se transforman en diversos productos a partir de sus materias primas, que provienen de plantas y de animales. Los suelos fértiles son de vocación agrícola, permiten diversos cultivos y son de mucha importancia para Centroamérica, ya que la agricultura es una de las principales actividades humanas de la región. O sea, aquí en Centroamérica muchos se dedican a cultivar la tierra, de eso sobreviven. Muchos suelos centroamericanos son fértiles y tienen una capa profunda de buen suelo. Algunos son húmedos. Todos necesitamos un buen manejo para conservar su fertilidad. O sea, debemos cuidar el suelo. En algunas zonas, la pérdida anual es hasta de 1.500 toneladas de tierra por kilómetro cuadrado. Así se forman los suelos. El proceso natural de la formación del suelo es muy lento. Requiere de cientos de miles de años y es a partir de las rocas y la materia orgánica que se forma el suelo. El proceso incluye, literal A, que se forme el suelo, literal A, acción mecánica. Se fragmentan las rocas en pedazos, cada vez más pequeños, por acción de cambios continuos de temperatura y luz solar. Entonces eso va dando, con el tiempo, esto se va desintegrando hasta convertirse parte del suelo, ¿verdad? En este proceso también participan las raíces de las plantas, que pertenecen a las grietas de las rocas, las hormigas y otros organismos pequeños que viven en el suelo. Literal B, acción hídrica o del agua. La lluvia y el agua en general ablandan las rocas y las fragmenta hasta convertirlas en polvo, el cual contiene arena, limo, arcilla y minerales. Cuando plantas y animales mueren, se reincorporan al suelo, produciendo humus, el cual se combina con el polvo procedente de rocas desintegradas, formándose así el suelo. Bueno, entonces ven, el suelo se va formando con el pasar del tiempo, entonces lleva mucho tiempo para que el suelo se forme, ¿verdad? Clasificación de los suelos. Dependiendo de las clases de suelo, así debe de ser el tipo de vegetación o cultivo que se desarrolle
en esa área determinada. Dos formas de clasificar los suelos son: 1, de acuerdo a su vocación, y 2, de acuerdo a su composición. Entonces, según su vocación, los suelos se pueden clasificar en suelos para cultivos anuales, suelo para cultivos perennes, suelo para vegetación silvestre y suelos sin utilidad agrícola. Estos son los 4 tipos de suelos que podemos encontrar por su vocación, ¿de acuerdo? Suelos para cultivos anuales son los cultivos que año con año nosotros creamos o hacemos, y los suelos para cultivos perennes, que todo el tiempo se cultiva este tipo de planta, los suelos de la vegetación silvestre y los suelos que no tienen utilidad agrícola, o sea, donde crecen otro tipo de plantas, pero no son para la producción agrícola. De acuerdo a su composición, los suelos pueden clasificarse en arcillosos, arenosos, aluviales y litosales. Son 4 tipos también de suelo de acuerdo a la composición. Los suelos, veamos los suelos arcillosos, también llamados barrialosos. En ellos se cultiva maíz, maicillo y pasto. En menor escala puede cultivarse también enequén, ajonjolí, algodón y frutales, pero en menor grado, ¿verdad? Suelos arenosos. Los suelos arenosos son suelos pobres en vegetación, contienen mucha arena. Ellos como son arenosos, ellos son pobres en la vegetación. Ellos ahí no van a encontrar demasiada vegetación. Los suelos aluviales se forman con la tierra que arrastran los ríos y se encuentran especialmente en las planicies costeras, en los valles a la orilla de las lagunas y lagos. Estos suelos también se llaman francos y son aptos para la mayoría de cultivos. Son los mejores suelos y con un buen manejo producen todo el año. O sea, estos son los suelos que son los mejores para producir, ¿verdad? Para la agricultura. Y tenemos los suelos litosales. Son suelos con afloramiento de rocas y no son aptos para la agricultura. Estos no son para la agricultura. Se recomiendan para la vegetación silvestre y así mejoran su contenido de materia orgánica. Este tipo de suelo generalmente ha sido expuesto a la erosión, por eso han perdido su capa fértil y deben formar de nuevo su suelo útil, ¿verdad? Entonces,